Hola, ¿cómo están? Saludos a la querida comunidad de Alicante. Quería compartirles una pequeña clase sobre el monoteísmo. Vemos que en esta parasha, que es parasha Lech Lecha, tenemos el llamado de Abraham que Hashem le dio para empezar a formar el origen de lo que después se formaría en el pueblo de Israel. Lo interesante es que se conoce teológicamente y judíamente hablando a Abraham como el primer judío, aunque técnicamente no es así. Abraham, en este momento Abraham, que después sería Abraham, fue el primer gran monoteísta. De hecho, hasta la fecha es celebrado por las tres grandes religiones semíticas como el padre de la fe. Bueno, entonces, ¿cuál es el centro de todo este concepto del monoteísmo? Lo podemos encontrar en la frase que contiene, el versículo bíblico que contiene toda la esencia del judaísmo, que es Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Obviamente con sus diferentes párrafos que le siguen, pero Shema Israel en esencia es la declaración de fe judía por excelencia. ¿Qué hace tan importante esta frase? Sabemos que históricamente judíos, cuando estaban en su lecho de muerte, aún hasta la fecha, llegan a declarar la unidad del Eterno. Sabemos que en los campos de concentración nazis, y también en las campañas de la Inquisición, cuando los judíos fueron victimizados y perdieron la vida, en muchas ocasiones se mostró que las últimas palabras de sus labios fueron el Shema Israel. El Shema Israel es la esencia de la llamada, es la esencia del monoteísmo y es la esencia de la misión de Abraham, a pesar de que no aparece en la Torá hasta más adelante con Moshe y después de Matan Torá. Pero podemos entender que la esencia de todo lo que hacemos como judíos es el Shema Israel. Tanto que no solamente en ocasiones difíciles, como ya mencioné, el Shema Israel es recordado, sino también en los momentos de felicidad, como en el Brit Milá, que es un recuerdo del pacto, o en el día de Yom Kippur, por ejemplo, donde se declara la unidad de Dios como personas que somos de fe. Para analizar un poquito más el tema del Shema, decidí hacerlo bajo la estructura del Pardes, de los 4 niveles de interpretación: Peshat, Remes, Drash y Sot. Y de cada uno de estos lentes daré una explicación sobre el Shema. ¿Qué es lo primero que aprendemos del Shema? Obviamente, en el Peshat, en la manera simple y literal de ver Shema Israel, significa que Hashem es uno. Esto viene a enseñarnos de una manera práctica el concepto de que creemos solamente en un Dios, algo nuevo e innovador traído por Abraham, que cambió totalmente la naturaleza del mundo, en el contexto de cómo el hombre trabajaba la divinidad. El concepto de la idolatría siempre fue más allá de la adoración de objetos inanimados, sino también la adoración de los instintos y también la adoración de las reflexiones o de las proyecciones personales que las civilizaciones hacían hacia sus divinidades. En tal caso, cuando se reconoció que existía un solo Dios, se entendió que Aleph, existe un Dios, y Bet, yo no soy Él. Por ende, el hombre pudo separar su ego de este trabajo divino. Otra cosa que aprendemos de este Peshat, de la forma simple de entender el texto, es la idea de que existe un Dios solo y absoluto que es creador. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en las naciones del mundo y en Israel existe la idea de servir a Dios, de rezarle, de pedirle, de tener una relación personal con Él. Pero existe la ley judía, la halajá, un concepto donde es totalmente prohibido para un judío pensar que Hashem es creador del mundo, pero que al mismo tiempo creó otras fuerzas o se juntó con otras fuerzas diferenciadas de él
para manejarlo y para crearlo. Este concepto se llama shituf y es absolutamente prohibido para todo judío. Mas sin embargo, el Rambam trae que shituf no es prohibido para los Bnei Noach, para los descendientes de Noach, las naciones del mundo. Por ejemplo, si un hombre no judío se levanta en la mañana y le agradece al sol por la luz que da y por el beneficio que le da a las cosechas, pero al mismo tiempo reconociendo que no existe poder máximo que Dios y que Dios le dio a estas naciones, a el sol, perdón, su fuerza, pero separadamente aún sigue pensando que el sol merece cierto tipo de agradecimiento como entidad propia, eso se llama shituf y lo tiene permitido. Mientras que un judío lo tiene absolutamente prohibido y debe de entender que un objeto secundario como el sol no es más que un subordinado también del Eterno. Y esos son los dos conceptos. A diferencia de la persona que individualmente adorase al sol, que en este caso sería idolátrico y sería prohibido para ambas naciones, la nación judía y las naciones del mundo. Esto es lo que aprendemos de la unidad de Hashem en el Shema desde el punto de vista del Peshat, de la forma literal. Ahora vamos a pasar al Remes. En Mishnah Berurah, en las leyes de Kriyat Shema, el Mishnah Berurah viene y cita una enseñanza encontrada en el Talmud Yerushalmi en Masejet Berajot, que dice que los 10 mandamientos, hacer tatibrot en hebreo, las 10 declaraciones, están encontradas en el Shema Israel y sus párrafos correspondientes, en la cual de nuevo regreso al concepto original que dije, que es que el Shema contiene el secreto del judaísmo. Y los enumera, dando cada uno su correspondiente asignación. Por ejemplo, cuando decimos en la parte de el Shema Hashem Elokeinu, que significa Hashem es nuestro Dios, eso se refiere a la parte de los 10 mandamientos que dice: yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que es en el judaísmo el primer mandamiento. Generalmente en otras religiones el primer mandamiento es no tendrás otros dioses. Sabemos que en el judaísmo el primer mandamiento es saber que existe un Dios. Yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Es el primer mandamiento. Y este está aludido en Hashem Elokeinu, en la parte del Shema completo, con los párrafos. Después viene la parte donde dice Hashem Echad. Significa el segundo mandamiento, que sería: no tendrás a otros dioses delante de mí. Diciendo Hashem es uno y no los otros. En el Echad viene excluido, en el uno viene excluido los demás, que es el segundo mandamiento. Y otra parte donde dice Be'ahavta, y amarás al Señor tu Dios, dice que no se puede, corresponde al tema de no jurar en el nombre de Dios, especialmente si es falso, ya que una persona que ama no utilizaría el nombre de algo que ama para falso testimonio. Imagínense como una persona que ama a su familia y no iba a jurar por alguien que ama, especialmente en un tema de falsedad y de fraude. La otra parte, que es Ukaftam significa que cuando se escribe la mesusa, que está en el tercer párrafo del Shema, Ukaftam al mesusot, y escribirán las mesusot, etc. Dice Ukaftam al mesusot, Beiteja, y escribirán en las mesusot de sus casas. Entonces aquí viene a enseñarlos el mandamiento que dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, ya que está escrito Ukaftam Beiteja, y escribirás en tu casa, y no en la casa del prójimo. Quiere decir que tú tienes que tener tu casa y no estar viendo la casa de tu prójimo. El verso Beasafta de Ganeja, que está en el segundo párrafo, y juntarás tus granos o tus cosechas, digamos en este contexto, eso nos enseña el no robarás, que viene del hecho de que juntarás tus granos
y no los granos de la cosecha de alguien más que no te pertenece. Entonces, por esto es que habla de robar. Beabadeten mehera y Beabadeten mehera, que es también parte de este segundo párrafo, donde dice que está hablando de la idolatría en el Shema, y dice que si haces idolatría, obviamente perecerás de manera rápido. Este dice aquí, citado en el Mishnah Berurah, lo que estoy leyendo ahora, que es Beabadeten mehera y perecerán rápido, alude al tema de no asesinar, ya que sabemos que el castigo por el asesinato en los tiempos del Beidín, en los tiempos de la Torá y con testigos, era la pena de muerte. Hoy en día obviamente no tenemos eso, ya que la persona que asesina es como si, sabemos, es como si matara a todo el mundo, por ende su alma es cortada. O sea, existe una muerte espiritual en retribución por haber tomado la vida de alguien inocente, obviamente, no en un tema de defensa. Por eso dice asesinato y no matar. Entonces, el de que perecerán rápido alude al tema de no matarás. El mandamiento de honrar al padre y a tu madre está aludido en Leeman Yarbu Yemehem, y sus días serán extendidos, tendrán una larga vida. ¿Por qué está aludido? Porque sabemos que hay dos mitzvot en la Torah que garantizan una vida larga, que es la mitzvah de honrar al padre y a la madre, pero también el Shiluch HaGen, que es mandar el pájaro, la madre pájaro, para utilizar los huevecillos. Entonces hay muchísimos comentarios, el por qué, etcétera, etcétera, pero son los dos mandamientos donde hay una promesa que tendrás tu recompensa en este mundo, que es el otorgue de una larga vida. Entonces, cuando hablamos de la extensión de los días dentro del Shema, estamos recordando también el alargue de la vida que es prometido por la mitzvah de honrar al padre y a la madre. No cometerás adulterio, se manifiesta en el verso Velo taturu acharei einechem, y no seguirás detrás de tus ojos para desviarte, como está en el Shema. Obviamente que cuando los ojos se van hacia un lugar que no es tuyo, que no te pertenece, pues obviamente vas a ir a buscar algo que no es tuyo y algo que es de alguien más, que es prohibido, específicamente en el tema aquí de una mujer prohibida. Del verso, recordarás y cumplirás todos los mandamientos, trae que nos recuerda también el Shabbat. Aunque el Shabbat mismo es recordado, pero aquí se vuelve a recordar, pero de otra manera, en el contexto de que cumplir todos los mandamientos es igual a Shabbat. Tenemos obviamente por tema filosófico y halágico que el Shabbat es tan importante como todos los mandamientos. Por ello, lamentablemente, una persona que aún no guarda Shabbat, es posible que no se le tome en cuenta para ciertos ritos judíos o para ser testigos en bodas o diferentes cosas, porque se considera que no cree en la Torah al no guardar Shabbat. Porque son una y uno mismo. Shabbat, dice la Gemara, es como toda la Torah. Y cuando dice yo soy Hashem tu Dios, dice esto va contra el mentir y defraudar. Dice, ya que sabemos yo soy tu Dios, Hashem, Hashem Elokejem, como al final dice Hashem Elokejem Emet, y el Señor tu Dios es verdad. Entonces va contra, como Hashem es verdad, todo tipo de mentira, fraude, etcétera, van en contra de la naturaleza divina, por lo cual es ir en contra de él. Y esas son las alusiones que vimos sobre los 10 mandamientos en el Shema. Una cosa pequeña que yo quiero añadir personalmente, se pregunta de dónde vemos la mitzvah, si hay una mitzvah, una buena acción, un mandamiento de convertir prosélitos al judaísmo. Entonces vemos que existe en todo momento mitzvot que tienen que ver con los prosélitos, o cómo tratar al prosélito, o que el prosélito también tiene que guardar la Torah exactamente como el nativo israelita o Ben Israel. Pero ¿dónde viene la mitzvah? El Rambam viene y nos trae que en la mitzvah de amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios, significa que cuando una persona ama algo, también quiere que otras personas se beneficien y lo amen también, ambos por el bien de la persona y también porque es bueno que se ame lo que uno también ama.
Por ende, cuando una comunidad, cuando judíos convierten a una persona, están haciendo esta mitzvah de amar a Dios. Por otro lado también podemos entender el tema del amor, de amar lo que otros aman. Hay una pregunta, ¿qué es más importante? No tiene que ver con lo que acabo de decir, pero es interesante porque aquí viene, ¿qué es más importante, amar a Dios o amar a otro judío? Y aquí la respuesta es simple, amar a otro judío es más importante que amar a Dios porque Dios también lo ama. Entonces, de alguna manera antropomórfica, por decirlo así, Dios se alegra de que tú amas lo que Él también ama. Por eso es muy importante la mitzvah de Be'ahavta lereja kamoja, de amar a tu hermano judío como a ti mismo. ¿Ok? Ese fue el tema del remes, de las pistas. Ahora seguiremos hacia el drosh, la homilética, que es, por ejemplo, lo que sería el sermón o las enseñanzas que podemos obtener de este texto. Entonces, hay un tema de que Hashem es rey, pero generalmente un rey tiene que tener reino y súbditos. Claro. Entonces, no sé si ustedes recuerden en el libro del Principito, donde el Principito va saltando de planeta en planeta hasta que llega a un planeta donde no hay nadie más que un rey. El rey está totalmente solo, pero tiene ansias de gobernar. Entonces cuando ve al Principito le dice, oh, un súbdito, a lo cual el Principito no lo entiende. Eventualmente el rey no quiere que el Principito se vaya porque quiere tener un súbdito para ser rey, como que entendiendo que mientras sea el rey y no tenga pueblo, no tenga súbditos, realmente no es rey. Pues no es así con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es rey, es eterno y es todo lo que es, todos los atributos que tenemos y que entendemos sobre él, sin necesidad de nosotros, sin necesidad de nuestra aprobación, etc. Es la famosa frase o chiste que es, si hoy no me puse tefilín, Dios se pone a llorar. Obviamente no. Es como si no le afectase y nos afecta a nosotros, pero a Él no. Su inmortalidad, su esencia no cambia. Aunque hay una parte de su divinidad en el mundo que sí es revelada a través de nuestras acciones, pero Dios per se no cambia, no es afectado. Entonces es un rey verdadero. Y esto lo vemos en esa famosa melodía, esa famosa canción que cantamos en Shabbat o generalmente en las mesas de Shabbat también, en la tefilá, todos los días, depende del Sidur, que es Adon Olam. Y hay una parte donde dice, Levado Yimloch Nora Beajarekikol Adon Olam. Entonces dice, Levado Yimloch Nora Beajarekikol, perdón, Beajarekikol Beajare Hijol Hakol Levado Yimloch Nora. Y dice, y después de que todo haya sido terminado, el asombroso reinará solo, infiriendo que creación o no creación, Hashem es Hashem y se mantiene permanente. Y esto obviamente nos trae un tipo de pregunta que haré un poquito más adelante sobre qué significa existencia. Pero bueno, siguiendo con el Drosh, vemos que el rey reina solo. Pero es importante para nosotros proclamarlo rey. A él no le afecta, pero a nosotros sí, porque es la tarea divina que se nos encomendó. Y ahí es donde viene la alusión encontrada en la frase de Cantar de Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es de mí. Ani le dodi li. Que significa, obviamente, sabemos que y Cantar de Cantares no solamente es un libro romántico sobre la unión entre el esposo y la esposa, sino también es una alegoría a la relación entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu, como Israel la esposa y Hashem el esposo. Entonces, como dice, yo soy de mi amado y mi amado es de mí. La relación del pueblo de Israel con Hashem y también la relación personal de cada uno de nosotros con Hashem es una relación que va por los dos lados. Nosotros tenemos una relación con Él y Él tiene una relación con nosotros. En el judaísmo no se habla mucho de ese tema, pero existe la creencia y la idea de un Dios personal que escucha nuestras plegarias, que maneja el mundo y que se interesa por cada detalle de nuestra vida. No de una manera tan antropomórfica,
pero en verdad hay algo en la conexión divina en nuestro cada día y tenemos que acordarnos de ello siempre. Muchas veces nos enfocamos tanto en la halajá, en ritos o en cosas demasiado intelectuales, pero debemos regresar a lo básico, la idea de que existe un creador y hablar con él y conectar con él. Entonces el Adi de Dodi Dodi Li nos dice que nosotros somos de nuestro amado y él es de nosotros. Entonces no solamente el rey es rey, nosotros también tenemos que elegirlo. Porque si no lo elegimos, él sigue manteniéndose rey. De la manera como si un padre, Josbe Shalom, Dios no lo quiera, crece lejos de su hijo. A pesar de que él siempre será técnicamente padre porque lo procreó, al no haber una relación y al no haber una aceptación del hijo hacia el padre, no existe la plenitud, no existe la esencia completa de la paternidad y de ser hijo. Y es muy interesante ese tema, porque al final, de alguna manera, a pesar de que él no, entre comillas, Hashem, nos necesita, también hay una reacción en el momento en que nosotros lo hacemos rey. Es como si entrara en nosotros una esencia todavía más grande. Por ejemplo, de una manera muy simple, ilustrado por una mitzvah. Nos ponemos tefilín todos los días y sabemos que en los tefilín hay ciertos versículos escritos en diferentes pequeños rollos. Obviamente está el Shema Israel y diferentes versículos, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que los tefilín también hay una conexión nuestra donde los ponemos junto al corazón y junto a nuestra mente, que simbolizan nuestros atributos emocionales e intelectuales puestos a la disposición del servicio divino, a lo cual hay una respuesta desde el cielo. Y al tomar a Hashem como nuestro Dios, Él nos toma también como pueblo. Y Él también se pone tefilín. Dice en Masejet Berajot Amud Baf Aleph, en la página 6, lado A, Rabbi Nachman Bar Itzach le dijo a Rabjía Bar Abin, ¿qué está escrito en los tefilín del amo del universo? Y está escrito, ¿quién es como tú, pueblo Israel, una nación en la tierra? O sea, en el momento en que nosotros tenemos el tefilín que dice quién es tú, Hashem, Hashem es uno, etc., él también se pone tefilín diciendo quién es como nosotros, pueblo Israel, una nación en la tierra. Y sigue la Gemara en toda una discusión donde dice que es honrado y es más manifestada su divinidad al pasar esto, que es la respuesta a nuestras, oraciones, a nuestro trabajo. Es un levantamiento que viene de abajo y causa un levantamiento arriba. Ok, esa fue el Drash. Ahora vamos hacia el Sot, la parte cabalística. La Kabbalah viene y nos dice que en el verso Ejat simboliza los 7 cielos y la tierra, que es 8, que es la Het, 4, la Dalet, que son los 4 puntos cardinales, que todo es, permeado con la naturaleza divina, y 1 es el En Sof, Hashem, el sin fin, que, como ya dije antes, permea los 7 cielos y la tierra y los 4 puntos cardinales. Per se, en la declaración del Shema Israel, es como si a través de ello, en estos mundos bajos y físicos, logramos permear la esencia divina. Ahora, aquí viene permear la esencia divina y manifestar a Dios en la tierra. Con esto voy a salir un poco de la Kabbalah y voy a hablar un poco de un tema interesante, que está relacionado con lo que acabo de decir, por supuesto, donde hay una pregunta. Todos sabemos que existen teístas, que somos nosotros, gentes que creen en Dios. Existen ateístas, gente que no cree en ningún tipo de Dios o divinidad. Agnósticos, gente que no está segura si sí o si no, y en ellos hay subdivisiones. Y existe también lo que se llama ignósticos, que son los que dicen, la pregunta si existe Dios o no existe Dios es ab inicio, es para empezar una pregunta inválida,
Porque para decir si existe Dios o no existe Dios, primero tendría que entenderse qué es Dios. Primero tendríamos que definirlo de una manera total y de ahí, basado en esto, podemos llegar a la conclusión si existe o no existe. Bueno, entonces la Kabbalah viene y nos explica que hay un tema, un orden de revelación divina en el mundo, por lo cual Dios per se, como dije antes, es el rey y permanecerá por siempre, pero ciertas manifestaciones de su divinidad son las que son parte de lo que podemos experimentar en el mundo físico y en el mundo emocional en la tierra, a lo cual nunca veremos per se a Dios en sí, pero veremos su divinidad. Y por ello es como si lo conociésemos por los actos. De la misma manera como en España existe un rey, muchos de nosotros no lo vamos a conocer nunca, pero el rey, bajo ciertos decretos, ciertas cosas que hace, su voluntad es manifestada y por ende existe para nosotros aunque no exista la persona per se. Entonces, Hashem existe, pero está sentado en su trono, digamos, pero su divinidad y su voluntad y su manera de regir el mundo se manifiesta y en ello podemos ver su presencia. Por ende, y es muy interesante entender que los milagros en el judaísmo, aunque sí van más arriba de la naturaleza, como el milagro de la partición del mar de Jukos, el Yam Suf, o el mar rojo, como equivocadamente se le dice, en tal caso, la mayoría de los milagros, especialmente en esta generación, son milagros que trabajan a través de las leyes de la naturaleza. Por eso, no podemos catalogarlos generalmente como milagros, aunque sí lo son. Y en tal cual, debemos estar agradecidos por el avance de la ciencia, la medicina, por el avance de nuestra calidad de vida, todo ese tipo de cosas especiales que pasan, a lo cual realmente son milagros, son cambios en la esencia de las cosas, aunque aparentemente parezcan lo más ordinario por el hecho de que están hechos a través de la naturaleza y es parte del encubrimiento de la divinidad en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos conectar con Dios? Y aquí paso al nivel de Hasidut, basado en lo que vimos ahora en Sod y Kabbalah, que es, visto que Hashem es inalcanzable per se, no podemos, digamos, simbólicamente tocarlo, pero podemos tocar lo que es de Él. Por ello, la manera más grande y más efectiva de conectar con Él es a través de la Torah, ya que la Torah representa su voluntad, su sabiduría y sus mandamientos. En tal caso, a través de hacer las cosas que fueron ordenadas en la Torah, nosotros estamos conectando con lo más espiritual que puede existir. Al hacer actos de bondad y gesed, lo mismo. Ese tipo de acciones, esos mitzvot y ese tipo de trabajo divino es la única manera que tiene el ser humano de conectar con Hashem. Y veámoslo de esta manera. Imaginemos a un padre que tiene un niño. El niño quiere hacer que su padre esté contento con él, pero el niño está lejos del intelecto y de la sofisticación que el padre tiene. Pero lo que hace es tratar de imitarlo, o lo que hace es cuando el padre le dice que le haga un favor. Cuando el padre le dice que le haga un favor, el niño con felicidad lo hace, porque entiende que esa es la manera de poder honrar a su padre. Y de esa manera nosotros también. Y como tal padre se alegra de la voluntad y del esfuerzo del hijo, así también Akadosh Baruj Hu, de manera simbólica, antropomórfica por supuesto, se alegra de nuestros esfuerzos y de nuestra conexión con la Torah. Por ello, se dice que cuando hagamos la mitzvah de decir Shema Israel, hay dos componentes a la Kavaná, porque los mitzvot tienen que tener Kavaná, intención, pero hay dos tipos de intención. Una intención es la intención de hacer la mitzvah de una manera como Hashem me dio esta mitzvah y tengo que hacerla, esa es una, donde la persona que lo hizo de esa manera cumplió con su obligación. Pero la mejor manera de hacerlo es con la otra parte de la kavaná o de la intención, que sería realmente sentir lo que estás diciendo. Por eso rezar no solamente es rezar,
sino también tratar de meditar en las palabras y también tratar de perderse en ello y realmente sentir lo que uno está pronunciando con sus labios. Por ello, cuando uno dice Shema en la mañana y en la noche, como está escrito, que es al acostarte y al levantarte, es importante no solamente entender que uno tiene la voluntad de cumplir este mandamiento divino, sino también que uno está realmente entendiendo, sintiendo y pensando que Hashem es uno. No solo eso, también dice la halajá que la mejor manera de expresar esa unidad no solamente es entenderlo y pensarlo, sino es como si uno expirase, como en el momento de Hat, uno fuese uno con Hashem, uno como no fuese uno, porque ya lo expliqué hace rato sobre el tema de que la existencia va más allá. Entonces, ¿qué es lo que todo esto nos dice? Regresando a lo que no mencioné en el Drosh, es el tema también de la existencia. La pregunta nunca fue si Dios existe, la pregunta es, Dios existe, la pregunta es si nosotros existimos. ¿Por qué? Según los maestros hasídicos basados en la Kabbalah, Hashem es lo único que existe, ya que es lo único que existe por sí mismo. Todo lo demás en la creación depende, y depende de él. Por ende, es como si no tuviese existencia verdadera. Por ello, Hashem es lo que está más allá de lo que podemos entender, conectando todas las otras cosas que mencioné antes sobre la posible existencia o el entendimiento que tenemos de él. Pero regresando aquí al tema de Hasidut, cuando hagamos la mitzvah, cuando digamos Shema Israel, hay que como que expirar. Por eso mucha gente cuando fallecía decía Shema Israel. Por eso cuando Eliyahu Naví hizo el milagro en el Carmel, hizo que el pueblo dijera Hashem o Elohim, reconociendo, conectándonos con ello. Y eso es lo que dará más luz y más fuerza a nuestra observancia y a nuestra vida judía, eventualmente a nuestro corazón y también a nuestro espíritu. Con esto terminé. Con eso terminé el tema de la parashá. Solamente hay una cosa pequeña que quiero añadir, que es, debemos recordar que Akadosh Baruj Hu es Dios, pero no es el Dios de los judíos. Generalmente le decimos el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, todo ese tipo de títulos que le damos. Hashem es el Dios de todos, de todo el universo, de todos los seres humanos, de toda la creación. Generalmente la necesidad de nosotros de identificarlo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es por el tema del nacimiento de la idolatría y de otros tipos de trabajos divinos que son errados. Por ende, saber que Hashem es Dios.